El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa fuera, como al sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. A ver si se escucha. Tengo una homilía pensada, pero al estar escuchando la primera lectura, voy a agregarle algo a la homilía, y es que muchas veces, no sé si se dieron cuenta en la primera lectura, que cuando San Pablo se convierte, tenía un carácter bien áspero. ¿Se dieron cuenta? O sea, muchas veces pensamos que ser santo es ser una palomita, un angelito, y nos da consuelo a ti y a mí, que a veces podemos ser pues un poco ásperos. No estoy legitimando que lo seamos, sino que pues vemos cómo celebramos el mismo día, 29 de junio, a San Pedro y San Pablo, y ellos no se entendieron mucho. Y es curioso porque traducido en lenguaje muy coloquial, se pone San Pablo a ser de los buenos. Yo creo que al principio se ilusionaron. O sea, primero, ya saben que pues fue perseguidor de cristianos, entonces le tenían miedo. Y como que empieza, de repente se da la vuelta y dice: ¿será un charlatán? ¿Será que nos está engañando? ¿Será verdadera esta conversión? Pero yo creo que ha de haber sido bastante pesadito. Era lo que los gringos llaman rough around the edges, como un poco picudito, como de esos que dices: ¡ay, qué incómodo estar con este! Y llegó a ser de los más grandes santos, es de los que yo más admiro. Seguramente pulió su carácter. Entonces, si tú eres un poco pesadito o pesadita, hay esperanza. Tranquilos que ser santos no es serlo ya ahorita, sino estar en camino, y eso nos da consuelo. Y dice que lo escoltaron hacia afuera de la ciudad y reinó la paz, porque con Pablo no había paz. Y no entenderíamos la revelación de nuestro Señor de manera completa si no fuera por Pablo. O sea, ahí tienen un tipo que era, pues cada quien póngale un adjetivo, medio pesado, chiflado, o simplemente áspero, y no había química. Y eso nos da consuelo a nosotros de que la santidad es un trabajo en proceso. El Señor no me pide que sea santo ya, ahorita. Sí que tenga toda la intención de serlo, pero paciencia con ustedes mismos, ¿no? Lo que les iba a decir de la homilía, bueno, esto es parte de la homilía, pero que el otro día en St. Catherine me invitaron unas señoras a darle una charlita a los niños que tienen el año anterior a preparación para confirmación. Buenísimos los niños, como siempre traviesillos. Había un par de niñas que no querían saber absolutamente nada. Ellas se voltearon y estaban mirando para allá. Y uno tiene realmente que como que decir: tune out, no es personal. Simplemente ella tiene un problema con Dios, y como estás hablando de Dios, el problema eres tú. Y los chicos acá, excelentes los niños, ¿eh? Los niños son traviesos, es normal. Luego del lado derecho estaban los varoncitos. Y es muy curioso porque les hablé de ciertas cosas y les dije: ¿tienen preguntas? Y no me hicieron una sola pregunta de aquello que yo estaba diciendo. Nada. Pero me empezaron a preguntar, se ve que están en clases, están aprendiendo de muchas cosas que ponen a la fe en duda. Me dice uno: ¿y usted sí cree en la religión original, eso de que Adán y Eva? Porque acabamos de ver en el colegio el Big Bang.
típica pregunta, es que el demonio no es nada creativo. La pregunta de siempre. Y otro, bueno, pero ¿y eso de que ustedes no puedan tener hijos, no? Es normal, es la edad donde uno se vuelve inquisitivo, un poco, ¿no? Puntiagudo. Y entonces yo respondí 2 o 3 preguntas. Pero el mensaje en el que voy a terminar es que, o más bien, hago la pregunta de, ¿se puede mantenerse en el Señor siguiéndolo a mi manera o no? ¿Se puede mantenerse? Porque el Evangelio dice, permanezcan en mí, yo soy el árbol y ustedes las ramas. Yo soy la tubería principal y ustedes las tuberías secundarias. De mí obtienen toda la fuerza. Se puede estar con Cristo y fabricarme, como diría el padre Ángel Espinosa de los Monteros, que tiene un montón de vistas en YouTube, una religión a la medida. La respuesta ya más o menos la sabemos, pero vamos a ver qué le pasó a algunos personajes de la Biblia por hacerse una religión como ellos la entendían. Y el gran fruto que yo quisiera que el Espíritu Santo metiera en cada uno de nosotros es si no a veces nos fabricamos una religión como la entendemos nosotros y no como Cristo me pide que yo la entienda. Entonces vamos a ver 3 personajes. Primero, San Pedro. San Pedro, su modo de concebir a Jesucristo era sin la cruz. No, Señor, eso no te va a pasar a ti. Apártate de mí, Satanás, porque tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Pedro tenía una concepción, hoy en día que a todo mundo le encanta que uno predique todo el día de la misericordia. Pues sí, está bien la misericordia, pero también del fuego y del trueno. Pues, ¿qué pasa? Como digo yo, no seamos nenas, hombre, el mundo es duro. Dice Jordan Peterson, life is not safe. Ay, no, yo quiero estar muy safe. No, la vida no es safe. Quieras o no, al final nos encontramos con la cruz, pero Pedro pensaba que la cruz no. Segundo personaje, Santo Tomás. Santo Tomás dijo, no, yo estoy decepcionado, no quiero vida de comunidad, no quiero estar con mi grupo, y entonces me ausento y yo no creo. Entonces me voy a buscar mis propios caminos por ahí de cómo entender, porque el corazón lo tengo apachurrado, porque nosotros creíamos, como los discípulos de Maús, pero no. Y ven y pruébame, Señor, pruébame de que tú existes, como estos niñitos, pruébame que el Big Bang. Lo bueno es que hubo un niñito que me defendió, bueno, no me defendió, sino defendió la verdad y dijo, ¿y quién creó el Big Bang? Que nació de la masa así de la química, y se hizo todo, ¿no? Y los planetas perfectos y con la distancia adecuada al Sol y las estaciones y el invierno y el verano y todo. Y pues, qué gran suerte, golpe de suerte de la nada, ¿no? Salió todo de la nada. Ese fue Santo Tomás. Y tercero, Judas, que dijo, no, yo le voy a explicar a Dios cuál es la ética y la moral que hay que tener. Yo le voy a decir qué es más importante. Y entonces va y pregunta, ¿por qué se gastó todo este perfume tan caro? Habría que dárselo a los pobres. Él sabía más que el Señor, que era a lo que había que dedicarse. Él sabía más. Entonces volvemos a la pregunta. ¿Se puede uno permitir como medio volverse Dios? Yo le voy a decir a Dios cómo hacer las cosas. ¿O se puede uno permitir, pues, fabricarse su modo de ver la fe y la realidad? Bueno, pues en la lectura del Evangelio que escuchamos, el Señor utiliza 2 verbos. Dice que para que nosotros lleguemos a ser aquellos que nosotros soñamos y Él nos pide, utiliza 2 verbos. Tengo que arrancar y tengo que podar. Ah, caray. Arrancar. Señor, o más bien Padre, pero pues es que si Dios fuera bueno, nunca permitiría que me arrancaran de nada o que me podaran. De hecho, según Bishop Barron, una de las razones que más fabrican a los ateos que fabrican los que se enojan con Dios o agnósticos o ateos, es justamente que creen que Dios es como los papás y las mamás humanas. No, Dios es mucho más que los papás y las mamás humanas. Y Dios no nos libra de la poda y de la arrancada si es necesario para el alma.
Porque no se lo libró a sí mismo, no se lo libró a la Virgen, no se lo libró a ningún santo. No existe un solo santo que no haya pasado por un buen túnel oscuro. Todo el pueblo de Israel pasó por el desierto. Entonces a Jesús hay que acostumbrarnos que nos lo prediquen como es. Y yo adaptarme a Jesús y no yo como que no, yo lo voy a abordar a mi manera con mis colorcitos. No, Jesús es el que es. Camino, verdad y vida, el amoroso y el justo, el crucificado y el alegre de la Pascua, pero las dos cosas, no una sin la otra. O sea, Jesús nos lo encontramos en 3 lugares, principalmente como católicos. Como católicos, y esto no lo puede decir nadie más. Uno es en la Eucaristía, el visitarla, entre semana incluso, el hacer comuniones espirituales si no podemos visitarlo, porque estamos en el trabajo o no podemos venir, pero sobre todo en recibir la Eucaristía con un fervor descomunal, como si fuera la primera, la última y la única Eucaristía que voy a recibir. Segundo, en el Evangelio, o sea, ser lectores del Evangelio directamente o de aquellos autores o autoras que nos desmenuzan, quienes de ustedes hacen lectura espiritual, cómo cambia el alma. Leer a los buenos autores que nos desempaquetan, nos desmenuzan el Evangelio. Y el tercero es la cruz. Eucaristía, Evangelio y la cruz. Lo tenemos que encontrar ahí. Como a esos personajes no les fue bien, Pedro, Tomás, Judas, para que nos vaya bien a nosotros hay que adecuarnos a cómo nos presenta la fe nuestro Señor, con lo bueno y lo malo. Que al final todo acaba siendo bueno, ¿verdad? Por aquella frase de San Pablo, el necio. Todo contribuye para el bien de los que tienen fe. Momento que sonríe, el momento que sale el sol, bendito sea Dios. No sale el sol y llueve, bendito sea Dios. En cualquier aspecto que nos quiera dar. Entonces, la pregunta de la homilía de hoy fue, ¿podemos nosotros permanecer en la vid, con la vid, a nuestro modo? La respuesta es que no. La respuesta es que nosotros somos las criaturas y Él es el creador. Que nosotros somos los planetas que dan vuelta alrededor del Sol y no el Sol el que da vuelta alrededor de los planetas. Y que lo que Cristo nos pide es, como esos jovencitos que hacían preguntas porque son niños, pero nosotros que ya no somos niños, que digamos, Señor, por supuesto que tengo que cuestionar, por supuesto que la fe tiene que encontrar razones pero siempre desde la confianza. Cuestionar la fe, como decía San Anselmo, fides querens intellectum, la fe que busca entender, comprender mejor, para que toda la persona siga a Cristo. No solamente que me la dieron la fe por donde nací, sino que busco integrar mi voluntad y seguir a Cristo con pasión, mi inteligencia y entenderlo. ¿Y por qué tengo que entenderlo? ¿Es una preferencia que tiene el Padre? No, porque San Pedro dice hay que estar preparados para dar razones de nuestra fe. Especialmente pensando en la juventud de hoy, ya no vale el que lo dice el Papa, lo dice el cura o lo dice la iglesia, no vale. No les importa. Quieren entender. Tenemos que traer una fe que se logra entender y cuando el intelecto entiende, pues entonces la voluntad lo apoya y ahí es donde empieza la verdadera santidad. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen que hoy que el Señor nos ha dicho con todo su corazón, miren, yo soy la vid, ustedes los sarmientos, sin mí no pueden hacer nada. No se inventen su religión a su medida. La religión es una, la que nos ha presentado la Iglesia durante 2000 años. De un crucificado muy amoroso, que nos ama profundamente. Y tanto amó a Pablo, que a pesar de que era necio, lo convirtió en un gran santo. Pues si tú y yo somos un poco necios, tenemos la esperanza de que nos puede volver santos. Pero siguiéndolo a Él, en la santa obediencia del Evangelio, que es la verdad que tenemos que conocer y la verdad que nos hace libres. Así sea.